Un breve resumen de 10 cuentos del libro, Los gauchos judíos, escrito por Alberto Gerchunov. Presentación por Isan. El Sucro. En una fría mañana de invierno, el viento agita los cardales y la niebla cubre la campiña, mientras la familia se prepara para marcar un nuevo terreno para labrar. Los bueyes más dóciles son enjugados, y un palo con trapo rojo se coloca a 500 metros como referencia para los dos surcos, uno de ida y otro de vuelta, una tarea solemne que todos comprenden. El perro Barbos, sabedor de la importancia del momento, se mantiene cerca, atento a cada movimiento, mientras la madre y las muchachas se encargan de llevar el café con leche. El hermano guía el arado mientras el narrador dirige los bueyes, que caminan con paso lento pero digno, comprendiendo su misión. El yugo de quebracho, fabricado en casa, mantiene a los bueyes firmes mientras avanzan lentamente. La familia observa en silencio y concentración, con el perro Barbos liderando a los bueyes, mientras el gurí, el niño de la familia, corre detrás, menos serio y más juguetón. Los bueyes, con los cuernos atados al yugo, avanzan con resignación y esfuerzo, exhalando espuma de sus bocas. La tierra, aún fría por el invierno, se abre bajo el arado, exhalando un olor a humedad. La rueda del arado cruje mientras va cantando el salmo de las siembras, y el trapo rojo ondea al viento como una bandera en medio de esta escena agrícola que simboliza la vida, el esfuerzo y la continuidad de la labor del campo. Leche fresca. En el amanecer de una colonia rural, Raquel, una joven que refleja la esencia de las heroínas bíblicas, ordeña a una vaca dócil junto al palenque torcido, mientras el ternero cercano mordisquea las yerbas cubiertas de rocío. La escena está bañada por los colores rosados de la aurora otoñal, que ilumina las acciones cotidianas de los colonos. Los hombres de barbas largas salen a los corrales, dialogando sobre las tareas del día, como arar o rastrear. Mientras tanto, el rabino Efraín, símbolo de la tradición y la fe, reza al Dios de Israel con las filacterias en la frente, evocando la conexión con la tierra prometida. Raquel, con su cabello oscuro cayendo en cascada y su cuerpo firme, parece encarnar a figuras como Esther o Rebeca, trabajando en la paz de los campos, donde los ranchos sonríen a la jornada naciente. La leche cae en el balde con un suave sonido, y el arroyo cercano canta, ofreciendo agua a los animales, mientras el padre de Raquel, liberado del sufrimiento de la Rusia zarista, bendice las tierras que ahora trabajan con esperanza y devoción. La lluvia. En la colonia rural, al caer la tarde, la tranquilidad serena envuelve el paisaje, el cielo se tiñe de amarillos mientras los animales regresan al corral, y los arados, como liras, reposan tras los ranchos. La familia se reúne, el padre, rezando con otros colonos, pregunta por sus hijos, Juan está en la carnicería, Rebeca se lava la cabeza y la vaca Rosilla aguarda atada. De repente, una lluvia inesperada transforma la escena, mezclándose con el sol en destellos diamantinos. Al grito de «El ternero», Rebeca aparece veloz para atraparlo antes de que alcance las ubres de Rosilla. Envuelta solo en una toalla, su figura, trabajada por el campo, brilla bajo la lluvia que humedece su cuerpo, coronándola como una diosa campesina, fuerte y triunfante en medio del esplendor natural. La siesta. En la colonia judía rural, el sábado se celebra como día sagrado, con una atmósfera de calma y religiosidad. El paisaje primaveral, lleno de huertos floridos y campos verdes, está marcado por el descanso, el ganado rumia en el potrero, las familias rezan y los niños tararean cánticos. La abuela Raquel, símbolo de tradición, limpia amorosamente la cabeza de su nieta Miriam, mientras reflexionan sobre la vida y las enseñanzas del judaísmo. Sin embargo, las conversaciones entre los colonos, como el rabí Zacarías y el matarife Abraham, revelan tensiones sociales, incluyendo la fuga de la hija de Ismael Rudman con un peón no judío, que escandaliza a la comunidad. Mientras tanto, el joven Jacobo, con su carácter rebelde, desafía las normas al cuidar su caballo durante el sábado, exhibiendo una mezcla de costumbres gauchas y tradiciones judías. El día, lleno de pequeños actos cotidianos, concluye con la preparación para los rezos vespertinos, mientras la sinagoga se convierte en el centro de reunión espiritual. Llegada de inmigrantes. En una cálida mañana primaveral, alrededor de 200 personas esperaban en la estación Domínguez la llegada de un tren desde Rusia, cargado de inmigrantes, entre los cuales destacaba un rabino de Odessa, anciano y erudito en los textos sagrados. Este rabino había viajado por París y había sido recibido por el barón Hirsch, el padre de la colonia. La estación estaba llena de ruido y expectativa,
mientras los habitantes de la colonia se reunían a observar y comentar sobre los recién llegados, entre los que se encontraban personas como el matarife de la colonia, que discutía sobre los principios religiosos y las leyes de sacrificio de animales. Entre los colonos, se comentaba sobre las vidas previas en Rusia, donde muchos habían dejado atrás el régimen zarista, y se mantenía viva la esperanza de una vida mejor en la tierra prometida, ya fuera en Argentina o Palestina. Cuando el tren finalmente llegó, los inmigrantes, marcados por la miseria pero llenos de esperanza, comenzaron a bajar, destacando la figura del rabino, quien fue recibido con entusiasmo por los colonos. Con una gran expresión de fe y determinación, el rabino, al ver el nuevo hogar que los aguardaba, proclamó que allí trabajarían la tierra, cuidarían el ganado y vivirían en libertad, mientras la caravana se ponía en marcha, dirigida por la luz del sol de la mañana. La trilla. En una calurosa mañana de trabajo, los peones terminaban de recoger las bolsas de trigo de la cosecha en una colonia judía rural en Argentina, mientras el sol iluminaba la campiña como un cepillo de oro. Bajo la sombra de una parva, el alcalde de la colonia, un hombre casi analfabeto pero elocuente, hablaba con orgullo sobre los logros agrícolas y las ventajas de la vida lejos de las persecuciones en Rusia, aunque reconocía que no era la tierra de Jerusalén. En contraste, el matarife criticaba la vida en la colonia y señalaba que el trigo de Besarabia era mejor, lamentando la pérdida de religiosidad entre los jóvenes, que comenzaban a parecerse a los gauchos. Mientras tanto, Moisés Sinclair, un antiguo joyero de Vilna, observaba en silencio cómo su familia trabajaba en la trilla, su mujer, envejecida por la pobreza, y su hija, Débora, robusta y ágil, preparaban el almuerzo. Recordando su vida amarga en Vilna, Moisés finalmente intervino cuando el trigo comenzó a caer como lluvia dorada bajo el sol. Emocionado, metió su mano en el trigo, sintiendo el fruto de su esfuerzo y dejando caer lágrimas en la primera bolsa de su cosecha, un símbolo de esperanza y renacimiento para su familia y su tierra. La huerta perdida. En un día caluroso y tranquilo en una colonia judía de Argentina, los habitantes se encontraban en un periodo de descanso antes de las nuevas siembras. En la mañana, se celebró un servicio en la sinagoga por el aniversario de la muerte de un vecino, mientras el matarife y el alcalde conciliaban una disputa entre familias. Después, bajo el cielo azul, los vecinos regresaron a sus casas, pero una nube gris en el horizonte comenzó a inquietarlos. Al mediodía, la nube creció y trajo consigo una devastadora plaga de langostas, oscureciendo el sol y cubriendo huertas y trigales. La comunidad se lanzó en un esfuerzo desesperado por salvar las cosechas, batiendo latas y gritando, pero la plaga destruyó legumbres y flores. En medio del caos, Raquel, una joven apasionada por su jardín, sacrificó su ropa para salvar un amado rosal. El combate contra la langosta duró horas, pero al atardecer, la colonia quedó devastada, con huertas desnudas y trigales arruinados. Entre el llanto de las mujeres y el ladrido de los perros, el matarife mascullaba rezos, mientras la tristeza cubría la colonia como una sombra pesada. El cantar de los cantares. En una calurosa tarde de trabajo en una colonia judía de Argentina, Esther, una joven trabajadora, recolectaba sandías en el maizal cuando Jaime, un joven campesino valiente y apasionado, apareció inesperadamente montado en su caballo. Esther, quien sabía de la admiración de Jaime hacia ella, lo observó mientras se le ofrecía huevos de perdiz que había encontrado. En un tenso intercambio lleno de emociones contenidas, Jaime confesó su amor y deseo de casarse con ella, enfrentándose a rumores de que Esther podría estar comprometida con un hombre de San Miguel. Esther, confundida pero intrigada, pidió que hablara con su padre, el rabí Eliezer, para formalizar la propuesta. En un momento de espontaneidad, Jaime la abrazó y la besó apasionadamente, dejando ambos el maizal llenos de promesas y sueños. Al llegar a la colonia, Jaime, con determinación, se dirigió al padre de Esther para pedir su mano, simbolizando la unión de dos familias y campos vecinos. Las lamentaciones. En la colonia judía de Rajil, en una noche traslúcida de Entre Ríos, un grupo de mujeres se reúne en casa de don Moisés para recitar las lamentaciones rituales que conmemoran la caída de Jerusalén. La atmósfera es solemne, impregnada de dolor, y los rostros de los ancianos reflejan años de sufrimiento. Mientras las mujeres, sentadas en el suelo, lloran y repiten las trágicas historias de su pueblo, don Moisés dirige las oraciones previas al rezo. Las lágrimas caen sobre los textos religiosos iluminados por velas, mientras afuera, los perros aúllan, sumándose al lamento colectivo. Las voces de los hombres resuenan, evocando la antigua gloria de Jerusalén, mientras las mujeres,
desbordadas por el sufrimiento, gritan por la destrucción de su tierra prometida. Entre las lamentaciones, se intercalan momentos de conversaciones cotidianas. Rebeca, una joven, habla con Jacobo sobre su vida y las expectativas del futuro, y se siente cautivada por el ambiente que la rodea. Al final, el vecino que regresa de la estación canta una canción triste sobre la diáspora judía, mientras dentro, los viejos continúan su llanto, lamentando la eterna desolación de su ciudad natal, Jerusalén. El episodio de Miriam. En el entorno rural de Entre Ríos, el talentoso criollo Rogelio Míguez, conocido por sus emotivas vidalitas y sus aventuras amorosas, destaca entre los peones de la colonia judía gracias a su carisma, aunque no tiene muchos amigos. Su relación especial con Miriam, la hija de don Jacobo Hallerman, un colono judío ruso y hombre devoto, comienza a través del canto. Rogelio improvisa vidalitas, y Miriam, recién llegada de Rusia, responde con cantos judíos que fascinan al criollo. Este vínculo se desarrolla mientras ella le lleva el desayuno en el campo y ambos intercambian miradas y gestos furtivos. Sin embargo, los rumores sobre la cercanía entre el criollo y la hija del devoto colono empiezan a circular en la colonia, generando murmuraciones. A pesar de los esfuerzos de don Jacobo por desestimar las habladurías, termina despidiendo a Rogelio para proteger la reputación de su hija. Todo parece calmarse hasta que, durante la celebración de la Pascua judía en la sinagoga, Rogelio aparece montado en su alazán, y con Miriam en ancas, huye ante la mirada atónita de los colonos. Su galope desafiante, acompañado por la melena suelta de Miriam y su mirada de desafío, deja a la comunidad en shock mientras los amantes desaparecen en una nube de polvo dorado en el camino. Fin. Un breve resumen de 10 cuentos del libro, Los Gauchos Judíos, escrito por Alberto Gerchunov. Presentación por Isan. Bibliografía. Gerchunov, Alberto. Los Gauchos Judíos. Talleres Gráficos Joaquín C.C., 1910.